Seguimos en la sede de DEMA en esta tercera edición de la Sarekin Week. Os recuerdo a todos los que estáis siguiendo en streaming este evento que en la web de Sarekin Week se ha habilitado el espacio digital Conecta, que permite contactar directamente con las entidades de la red, realizar consultas y resolver dudas en el ámbito del emprendimiento en www.sarekinweek.eus/conecta. Como novedad, contamos con otro espacio llamado Conoce, donde se muestran los servicios y programas de apoyo al emprendimiento que ofrecen las entidades de la red Sarekin. También www.sarekinweek.eus/conoce. Ambos espacios conectan con el entorno digital Vizcaya.network, que actúa como puente de acceso a ambos servicios. Y vamos, como decía antes, con la economía social y solidaria, emprendiendo en economía social y solidaria. Es una mesa redonda que organiza REAS Euskadi junto con Bilbao Ekintza del Ayuntamiento de Bilbao. Y tenemos a 3 personas con nosotros en vez de 2. Como antes hemos tenido una menos, ahora tenemos una más. Empecemos por Blanca Boix, que es responsable del área de innovación y crecimiento de la economía social y solidaria en REAS Euskadi. Sus líneas de actuación se centran en el fortalecimiento del tejido empresarial de la red y el desarrollo de programas e itinerarios de emprendimiento. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, especializada en Marketing, Emprendimiento e Innovación y Comercio Exterior. En su trayectoria laboral ha combinado varias estancias en el extranjero como consultora de comercio exterior con proyectos de docencia, tanto en secundaria como en la universidad. Hola, Blanca. Kaixo. ¿Qué tal? Tenemos también a Ernesto Fernández, que es técnico de emprendimiento social e intercultural en Economistas Sin Fronteras. Sus labores principales se centran en la atención, asesoramiento y acompañamiento a personas y colectivos en sus proyectos de emprendimiento dentro de la economía social y solidaria. Es graduado en Economía por la Universidad de Málaga y tiene un máster en Economía Social y Solidaria por la Universidad del País Vasco. Ha trabajado en la Administración, Coordinación y Gestión, así como en la creación e impulso de proyectos comunitarios con vocación transformadora. Hola, Ernesto. Encantado. ¿Qué tal, Kaixo? Y por último tenemos a una invitada especial que es Maylin Vergara. Hola, Maylin, que ella es fundadora de la Asociación de Mujeres Migradas Emprendedoras. Así que, pues nada, os cedo la palabra y Blanca, cuando quieras. Eskerrik asko. Eguerdi on denoi, eskerrik asko gaur Sarekin Weekeko saio honetara etortzagatik, eta, ekonomia sozial eta solidarioan inguruan hitz egin nahi dugu, eta horretarako, lehenengo aurkeztu nahi dizuegu atera dugun programa bat prestatzen izena duna, eta hau da bigarren edizioa atera duguna, beraz apur bat kontatuko dizuet zerren inguruan dijoan programa hau, eta gero nire bi lagunekin egingo dugu debate txiki bat zergatik ekin economía social eta solidarioan. Tal y como os decía en euskera, antes de entrar a un debate con mis compañeras aquí sobre por qué emprender en economía social y solidaria, os voy a contar un poco el programa que acabamos de lanzar, la segunda edición de este programa, que se llama Prestatzen, que es para proyectos de emprendimiento social y solidario. Para eso tengo una pequeña presentación como chuleta. Y voy a contároslo un poco en euskera y luego os hago un pequeño resumen en castellano. Prestatzen programa Ekonomia Sozial eta Solidarioan barruan proiektuak sortu eta bian jartzeko programa bada, alde batetik formakuntza daka eta baitare aholkularitzako saio batzuk ditu. Programa hau, proiektu handiago baten barruan sartzen da, Ekonopolo izeneko proiektu honen barruan, eta Ekonopoloa ezagutzera gonbidatzen zaituztegu, da leku bat Bilbon sortu duguna, 2021 aurrera, eta ekonomia sozial eta solidarioarentzat ate bat izan nahi du, elkargune bat, lankidetzako espazio bat, bai publiko, baita soziala, eta bertan prestatzen programaz gain, beste hainbat programa eta ekintza gertatzen dira. Norentzat da prestatzen? Prestatzenek 3 publiko dazka. Alde batetik, proiektu batekin nahi duten pertsonentzat, bereziki proiektu kolektiboak ekin nahi dituzten pertsonentzat zuzenduta dago. Beste alde batetik, elkarteentzat ere bai zuzentzen da, beren jarduera profesionalizatu nahi duten elkarteentzat, adibidez,
elkarte batek linea ekonomiko bat atera nahi baldin badu, programa ona izan daiteke prestatzen, edota pertsona bat liberatu nahi baldin badute jardunaldi bat izateko, holako prozesutan dagoen elkartentzako programa proposada prestatzen. Eta azkenik, jada funtzionamenduan dauden enpresentzat, ekonomia sozial eta solidariorat bideratu nahi duten entzat ere zuzentzen da prestatzen. Adibidez, autonomo batentzat edo SL formatua dakaten erakundentzat, ekonomia solidarioko forma juridikoetara hurbildu nahi duen haientzat ere zuzentzen da. Nor gaude programa honen atzean? Alde batetik, arlo publikoa daukagu, Bilbao Ekintza eta bereziki Big Bilbao daukagu prestatzen programa diseinatzen, eta bestaldetik alderdi sozialetik Reas Euskadi sarea daukagu, eta Reas Euskadiko hainbat erakunde, beraien artean, Economistas Sin Fronteras, Migrantoria, Kalala Fondo de Mujeres, Ekipare, Worland, Momentu, La Tercera Pata eta Iritikat erakundeak. Eta apur bat programa ulertzeko, prestatzen programak hiru alde ditu. Alde batetik formakuntza batzuk ditu, bestaldetik bi networking saio eta azkenik ibilbide pertsonalizatu bat aholkularitza saioekin. Formakuntza saioak 9 dira, gero aurkeztuko dizkuet zeintzuk dien, eta apur bat hauen ideia da, ideia ekonomia sozial da solidarioko teoria edo pixka bat lantzea, eta gero hainbat tresna aurkeztea negozioan barneratu ahal izateko. Lehenengo saioa urtarrilak 24ean gertatuko da, eta hor dakazue apur bat zeintzuk izango dien. Hola, zeinbait gai edo aurkezteko, ekonomia sozial solidarioan inguruan hitz egingo dugu, baita ere negozio eredua berbegiratuko dugu, erakunde bizigarriak Reas Euskadin sortutako kontzeptu hau ere landuko dugu, iraunkortasun ekonomikoan inguruan bai saio bat izango dugu, baita ere marketingaren inguruan, aurten berria dan saio bat izango dugu irisgarritasun unibertsalan inguruan, gero bizita bat izango dugu lurralde errotze hori lantzeko, gatazkak ere bai landuko ditugu, eta azkenik jantzi juridikoa edo forma juridiko ezberdinak ikusiko ditugu. Bestaldetik, networking saioak eukiko ditugu, eta saio hauek daude zuzenduta bereziki ekonomia sozial eta solidarioko ekosistemarekin bat egiteko. Eta horretarako eukiko dugu alde batetik interkooperazioan inguruko saio bat, eta gero bigarren saio bat, demo deitzen dioguna, proiektuak aurkezteko eta hainbat finantziazio arloko erakunde ezberdinekin kontaktatzeko, hornitzaile posibleekin, eta bar. Eta azkenik, ibilbide pertsonalizatua, 21 ordu erdiko aholkularitza jasoko du proiektu bakoitzak, ibilbide hau garrantzitsua da jakitea proiektu bakoitzarentzat prestatzen dela, eta ikusten dezuen bezala, harrera bat izango du, gero ibilbidean definizio bat, hainbat lan saio, 2 saio berezi, bizigarri eta aniztasuna barneratzeko proiektuan barruan, eta gero ja ebaluazio bat eta jarraipen bat. Eta, programan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, baina programa osoan parte ezin alduten pertsonentzako baitare saio batzuk ireki ditugu, saio horiek ikusi alditzazkezu oraintxe, lehen aurkeztutako 9 horietatik 6 irekiak izango dira, beraz, norbaitek ideia bat baldin badu, baina ez da hainbeste denbora parte hartzeko, edo 10 proiektu bakarrik hartuko ditugunez, ez baldin badegu lortzen berantzako lekua izatea, baita ere saio ireki hauetara etortzeko aukera izango du. Eta baita ere aurkeztu, aholkularitza zerbitzu puntual bat degula, prestatzen ez gain urte osoan zehar funtzionatzen duna, beraz edozein duda baldin badezue ekonomia sozial da solidarioan inguruan, deitzera edo idaztera animatzen zaituztegu. Eta, gurekin antziratu nahi baldin badezute,
ongi etorriak zehazte prestatzen programan, informazio guztia prestatzen.raseuskadi.eusen dezue. Así, en súper resumen, os cuento que hemos lanzado la segunda edición de Prestatzen, que tiene 33 horas de formación, 33 horas de formación y networking especializados en cómo emprender en economía social y solidaria, y por otro lado un itinerario de acompañamiento personalizado para cada proyecto participante de 21 horas y media. Además, algunas de las sesiones formativas las abrimos para aquellas personas que por cualquier motivo pues, no tengan suficiente tiempo para poder participar en el programa, o que, como el programa solamente es para 10 proyectos, va a haber un proceso de selección. Si por lo que sea pues, no son seleccionadas, pueden participar en esas sesiones abiertas, y además durante todo el año dentro del Econopolo disponemos de un servicio de asesorías puntuales a las que os animamos a acceder, escribiéndonos un email a prestatzen@raseuskadi.eus, y os resolveremos dudas tanto de contraste de modelo de negocio, de vías de financiación alternativas, de posibles proveedoras de economía solidaria y un largo etcétera. Así que nada, animaros a entrar en prestatzen.raseuskadi.eus, y ahora sí, voy a presentar a mis dos compañeras y vamos a empezar un pequeño debate en torno a por qué merece la pena, ¿no?, emprender en economía social y solidaria, y luego lo vamos a centrar también en qué valor ofrece la economía social y solidaria a una emprendedora migrante. Entonces, a ver, voy a recoger mi chuletilla. Iñaki ya nos ha presentado, pero bueno, os voy a hacer así un pequeño resumen para que entendáis también por qué contamos aquí con estas dos personas. Por un lado tenemos a Maylin Vergara, que además de ser la fundadora de una asociación para la equidad de género en emprendimiento, como es Mujeres Migradas Emprendedoras, es también la directora de Tu pasión en función de tu libertad. Por lo tanto, habla desde la experiencia de acompañante del emprendimiento, pero también como emprendedora. Y por otro lado tenemos a Ernesto Fernández, que es técnico de emprendimiento social e intercultural en economía social y solidaria, pero además también es emprendedor de un proyecto que está poniendo en marcha en Errentería, y bueno, que luego ya nos contarás un poquito por dónde va. Entonces, vosotras que sois tanto emprendedoras como acompañantes a procesos de emprendimiento, mi primera pregunta va a ser más en esa pata de emprendedoras, es ¿qué os motivó a emprender en economía social y solidaria? Ernesto. Bien, yo creo que hemos elegido la primera pregunta y la pregunta más complicada de todas, ¿no? Porque es como, wow, ¿cuándo decidimos cuál es el motivo, ¿no? O cuándo nos llegan los motivos para emprender en economía social y solidaria, ¿no? Yo creo que no es un proceso lineal, ¿no? Entonces, creo que los motivos no llegan en un momento en el que, una vez que tienes una idea, dice, vale, ¿emprendo en economía social y solidaria o emprendo en formatos jurídicos más tradicionales, ¿no?, o los que están actualmente? Entonces creo que sale mucho de lo personal, ¿no? Y una de las partes de esto que es personal, que nos ha enseñado también el feminismo y la economía feminista, es que lo personal es político, ¿no? Entonces, emprender en economía social y solidaria, al fin y al cabo, parte de una necesidad más que de una opción, ¿no? Creo que los motivos no salen de qué es mejor o qué es peor, ¿no? Sino, al final, es un camino en el que acabas llegando, ¿no? Entonces, claro, si yo decido desde este personal, ¿no?, desde lo personal, decido poner también mi vida en el centro de mi proyecto, no precarizándome, sino respetándome, y también de las personas que están a mi alrededor, claro, por pura responsabilidad colectiva, también decido caminar hacia un proyecto transformativo. Y eso quiere decir que tenga en cuenta una serie de cuestiones como la diversidad, el impacto medioambiental o los roles de género, ¿no? Al fin y al cabo, es tener una vocación transformadora en el proyecto y tener una vocación personal, ¿no? Y por otra parte, creo que también, cuando digo que no es un proceso cronológico, es porque también esta motivación puede salir en cualquier momento, no solo al principio cuando tienes una idea, ¿no?, sino que te puede salir a mitad de camino de tu proyecto emprendedor o incluso durante un proyecto ya consolidado, ¿no? Y ahí es cuando
es hacernos cómo, darnos la pregunta, ¿no? De decir, ¿quiero o no quiero? Sí quiero, claro. Entonces, ¿cómo se puede hacer, no? Entonces, bueno, eso. Al final es como muy personal, ¿no? Vale. Maylin, ¿a ti qué es lo que te motivó a emprender así? Pues en mi caso, siguiendo un poco con el argumento de Ernesto, fue muy personal y como persona migrada, buscando el espacio en el cual pudiese ser escuchada, sobre todo, desde un inicio tomamos la decisión de partir, de realizar o poner en marcha una cooperativa. Yo comencé a emprender en el 2005, después de llevar un proceso como empleada en el que estaba muy disgustada. Y cuando tomamos la decisión era cómo podemos hacer algo que todos tengamos que poner conjuntamente de nuestra parte, que todas seamos protagonistas, que todas estemos colaborando en un proceso, ¿no?, en el crecimiento de la propia cooperativa. Y esto me ha llevado a que a lo largo luego de toda la vida he estado colaborando de diferentes maneras en red con diferentes personas que tienen los mismos valores, porque yo pienso que cuando comenzamos o tomamos la decisión de emprender en economía solidaria tenemos unos valores diferentes, ¿no?, de propia colaboración, que todo vaya horizontal, que todo sea crecimiento, sobre todo personal, acompañamiento y servicio a la comunidad en la que estamos viviendo. Entonces, bueno, al final en mi caso fue muy personal porque ya tenía esos valores como muy integrados y era, tomas la decisión, ya que tengo que emprender por necesidad, comienzo a emprender de esta manera. Y así, bueno, llevo ya 20 años emprendiendo de esta manera y estoy súper feliz con ello. Me parece interesante que una de las cosas que decís, ¿no?, es que una de las cosas importantes en emprender en economía solidaria es que parte de una necesidad. No es tanto emprender por emprender, sino emprender porque veis una necesidad que hay detrás, ¿no? Entonces, esa me parece una parte importante, me parece muy importante también esta pata que has dicho de ser escuchadas, ¿no? La economía solidaria pretende ser un espacio inclusivo y equitativo y pretende ser además un espacio que empodere. Entonces, bueno, me parece interesante que saques esa idea y la idea de que los comienzos acompañados también, ¿no?, son menos duros. Entonces, el emprender en economía solidaria, en proyectos que son más colectivos, que tejen mucho la red, eso también hace que, bueno. Vale, pues es que ricasco. Salto a la segunda pregunta y es que si es duro emprender así en general, ¿no? Normalmente la vida de un emprendedor suele ser una vida durilla. ¿Por qué además hacerlo en economía social y solidaria, ¿no? ¿Por qué además cargar con eso? Antes he dicho que empecé a emprender por necesidad, ¿no? Y sobre todo necesidad de sentirme también libre de hacer lo que yo quería, por lo que yo apostaba. Y a veces cuando te encuentras con las personas también adecuadas y al final haces como cuadrilla, como decís aquí, ¿no? Es espectacular luego hacerlo. Para las personas migradas, porque cuando comenzamos con la cooperativa la mayoría éramos personas migradas y en toda la trayectoria he seguido apoyando a mujeres migradas a que decidan emprender. Cuando hablamos de que sea duro es porque tenemos un montón de barreras, empezando por administrativas, a la hora de desarrollar nuestros proyectos. Venimos con un montón de ideas para poder desarrollar, pero tenemos un proceso mucho más complejo que alguna persona autóctona. Entonces nos parece que si ya decidimos pasar ese proceso tan complicado, que es el emprendimiento con todas las barreras, con todas las carencias que tenemos a nivel de financiaciones y demás, cuando lo hacemos en economía solidaria, al sentirnos acompañadas con otras personas, se nos hace como más leve. Es como que el proceso, yo siempre lo tomo muy apasionado. Sí. Entonces, bueno, vamos como creciendo, o muchas veces como personas migradas, nos toca comenzar a emprender sin una definición, porque muchas personas es cierto que como extranjeras que deciden quedarse, al no estar en ese proceso administrativo ya reglado,
empezamos a emprender de manera diferente. Entonces, para nosotros es mucho más interesante o apasionante o más suave llevarlo colaborando con otras personas que están en nuestro entorno y que al final estamos pensando sobre todo en cómo solucionamos problemas aquí, ¿no? No pensamos más allá de vamos a emprender no estamos creando empresas a nivel estatal ni a nivel mundial, sino vamos cómo resolvemos problemas de aquí de Bilbao. Entonces, siempre que pensamos así como en pequeña escala, estamos colaborando de otra manera. Entonces, la economía solidaria está más abierta a que podamos plantear a veces estos proyectos que son como más cercanos. Sí, un poquito. Ahí me gustaba mucho, el año pasado en Sarekin Week salió un concepto que le llamaban emprendedoras vitales, y yo creo que no, describe un poco lo que hace la economía solidaria y las emprendedoras de la economía solidaria, que lo que buscan es darle solución a lo local desde lo local. Eso es. Sí. Estamos más a mano, ¿no? Estamos como compartiendo y viviendo cada día las situaciones y las necesidades de nuestros barrios, de nuestra ciudad. Entonces es más fácil que poder estar apoyando, ¿no? O colaborando a pequeña escala. Sí. Y luego, por otra parte, creo que realmente si vas a cualquier emprendedor, no creo que, aunque estés dentro de la economía social y solidaria o no, te va a decir que él que está más libre o más tranquilo. Creo que no es más trabajo o no es más duro emprender en economía social y solidaria. Lo que sí es, y también está muy ligado con la primera pregunta, es que es más consciente. Entonces tiene que estar más situado. Y a lo mejor te tienes que hacer preguntas a la hora de cuando ofreces tu servicio, cuando ofreces tu producto, de si este producto está pensado para personas con diversidad funcional, si está pensado o en la cadena de producción está pensado para respetar un impacto medioambiental positivo, etcétera, ¿no? Entonces creo que desde ahí no es que sea más trabajo, sino que a lo mejor es hacerse unas preguntas que si no estás dentro de la economía social y solidaria o no tienes ese interés, a lo mejor no te haces, ¿no? Un poco por ahí. Es que ricasco a las dos, ¿vale? Hemos roto un poco, ¿no? Con ese mito de que emprender en economía social y solidaria es más duro. Salto a otro mito. ¿Qué pasa con el mito de que la gente que emprende en economía social y solidaria lo hacen por sus ventajas fiscales? ¿Vosotras emprendisteis porque en emprender, por ejemplo, una cooperativa o una asociación, eso tiene unas ventajas fiscales increíbles? A mí no me lo dijo nadie, desde luego. A ver, yo creo que si hay proyectos dentro de economías sociales o dentro de economías transformadoras que están aportando a la sociedad un valor añadido, que están aportando un cambio, creo que mínimamente creo que deben estar apoyadas por las instituciones, ¿no? Entonces, si ahí residen las ventajas fiscales, bienvenidas sean, quiero decir. Pero desde luego yo no conozco en mi experiencia a nadie que haya dicho vamos a montar una cooperativa en vez de una SL porque vamos a recibir más ventajas fiscales o vamos a tener más subvenciones o tal. Por otra parte, porque el proceso de hacerte una cooperativa, por ejemplo, es un proceso en el que tienes que superar varias barreras dentro de los roles autoritarios o de poder o de los procesos jerárquicos, ¿no? Es decir, es asumir que vas a tener un proceso participativo, es asumir que tu capital no va a decidir sobre tus decisiones, sino va a ser una persona un voto, ¿no? Creo que son una serie de cosas que realmente son las que realmente importan a la hora de decidir si apostar por una opción o otra, ¿no? Entonces, bienvenidas sean las ventajas fiscales y es que creo que son necesarias aparte, ¿no? Sí. Yo pienso que es interesante que se potencien. Sobre todo porque creamos o vamos formando una sociedad como más consciente, como ha dicho antes Ernesto, pero en mi caso tampoco fue, porque tampoco teníamos mucha idea
sigo partiendo de la idea de que buscábamos un espacio en el que todos fuéramos iguales, en que todas fuéramos iguales, en que todas participáramos igual, de igual manera y sobre todo que el crecimiento fuese en equipo. Entonces me parece que cuando se trabaja mucho, cuando se trabaja en equipo realmente como piña, tienes que tener otro valor añadido a que pongo una empresa sin más y busco unos trabajadores y que hagan todo el trabajo y sin más, ¿no? Sí, que como bien decís, ¿no? Unas ventajas fiscales en un momento dado te pueden ayudar, pero no son una solución a una sostenibilidad a largo plazo, ni es un modelo de rentabilidad. No es la idea de plantearse crear una... Vale, bueno, pues 2 mitos rotos sobre la economía solidaria, que está muy bien. Ahora un poco centrando, ¿no? Y aprovechando que tenemos la visión migrante muy presente, desde la economía social y solidaria, ¿no? Ponemos mucho énfasis en visibilizar y en empoderar sectores de la población que son atacados por el sistema hegemónico, como por ejemplo, ¿no? Las personas migrantes. ¿Qué le aporta a una persona migrante la economía social y solidaria? Y me gustaría aquí, ¿no? Ir un poco a la otra pata, es decir, hemos estado hablando hasta ahora como emprendedoras, ahora más desde Maylin, ¿no? Tú como emprendedora que eres migrante y además como, como fundadora de una asociación que se dedica a apoyar a mujeres migrantes emprendedoras, y Ernesto, tú como Economistas Sin Fronteras, que tiene una larguísima trayectoria acompañando proyectos migrantes, lanzando programas específicos de apoyo a emprendimiento migrante, dando asesorías continuas, ¿no? ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis que la economía solidaria puede ser una solución para una emprendedora migrante? Y aquí, vale. Sí, doy la palabra a Maylin. Sobre todo parto de la idea de ese trabajo conjunto, de ese apoyo entre las mismas personas. Yo puedo poner ahora como ejemplo el trabajo que vamos desarrollando dentro de la propia asociación, cómo estamos acompañando a mujeres a crear ideas para emprender, pero sobre todo con la recuperación de los sueños que se traen cuando venimos para acá. Tenemos que tener en cuenta también que cuando decidimos emigrar hacia aquí es porque queremos mejorar nuestra calidad de vida. Luego nos encontramos con realidades que no teníamos en cuenta a la hora de llegar y tenemos que como que adaptarnos muy rápidamente a lo que es la economía del país para poder crear una estabilidad económica, y como la mayoría de las veces es a través del emprendimiento, como hemos dicho antes, por necesidad, porque los empleos están como están y las situaciones que le vienen, ¿no? a las personas migradas, bueno, son muy diferentes, eso es para otro debate. Entonces, el comenzar a tomar la decisión de irse hacia la economía solidaria, sobre todo, es, yo creo que el apoyo que tenemos entre las personas que estamos dentro de este mismo sistema de propias colaboraciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, podría ampliarlo mucho, pero vale. poco tiempo. Sí, Ernesto. sí, nosotras, desde luego, desde Economistas Sin Fronteras, porque totalmente no nos podemos poner en la piel de una persona migrante y qué es lo que le aporta o no le aporta. Pero sí que a lo mejor viendo la trayectoria de Economistas Sin Fronteras y desde donde nació, ¿no? Que al final Economistas Sin Fronteras nace desde la enseñanza, nace en el ámbito de la enseñanza y desde la economía crítica para aportar una visión un poco contrahegemónica del sistema capitalista, el cual consideramos que es un sistema injusto, ¿no? Que es un sistema que divide a las personas, ¿no? Entonces, pero bueno, en este desarrollo que cuando nació con este ámbito de la enseñanza, pues pasó a actuar en una esfera un poco más práctica, y es ahí cuando se identifica la necesidad de prestar apoyo administrativo, económico y también social al colectivo migrante. ¿Por qué? Porque consideramos que el colectivo migrante es el que se ha encontrado totalmente desplazado a las periferias de este sistema, ¿no?
Entonces, desde ahí lo identificamos y decidimos pues sacar algunas líneas, ¿no? Y esa primera línea fue una que está actualmente en Economista, que es esa de un vivero de microempresas que de momento todavía sigue en funcionamiento y que podéis encontrarlo también en nuestra web y tal, ¿no? Y luego, por un plano más teórico, creo que dentro de la economía social y solidaria y también de lo que podamos aportar dentro de Economistas sin Fronteras, yo creo que desmontamos un poco el mito del emprendimiento, el mito del homo economicus, ¿no? Figura, ¿no?, que es ese ser humano capacitado para emprender y triunfar en la vida, ¿no? Es un individuo perfectamente racional, es blanco, es varón, es adulto y también está sano, ¿no? Está sano tanto física como psicológicamente, ¿no? Entonces, parece ser que si... esta es una imagen que está muy ligada al emprendimiento actualmente. Y parece ser que si tú no formas parte de este selecto club, ¿no? Tus proyectos o tus ideas o lo que quieres aportar, ¿no?, en forma de emprendimiento no valen. O no son suficientemente aptos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que gracias de nuevo a la economía feminista nos hemos podido dar cuenta que esto no es así. Que este arquetipo de emprendedor no representa los comportamientos humanos ni representa la realidad que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, desde ahí vemos que realmente es una imagen idealizada de un individuo que encaja a la perfección con los intereses de esta teoría económica, ¿no?, de la teoría económica capitalista, que aparte es dominante, es una teoría patriarcal y es una teoría colonial, ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros nos acercamos desde Economistas sin Fronteras traer un proyecto y no a cualquier persona, pero concretamente al colectivo migrante, y ven que es posible desarrollar sus proyectos a través incluso después de haber hecho este proceso de migración norte-sur, bueno, creo que ahí es cuando se desmonta esa figura, ¿no?, del emprendimiento, de cuál tiene que ser el emprendimiento bueno y cuál es el emprendimiento malo, ¿no? Y que ahí pues nos sentimos acogidas, nos sentimos en solidaridad y en apoyo, ¿no? Bueno, la palabra lo dice, solidaridad. Y al final es cómo podemos estar apoyándonos, ¿no?, entre las personas que estamos en este pequeño, porque a día de hoy aún es un pequeño espacio el que tiene la economía solidaria, porque como dice Ernesto, tiene como otro prototipo cuando hablamos de emprendimiento, pero hay emprendimientos muy básicos, muy cercanos a la población y otros que ya van mucho más allá. Entonces, desde el espacio de emprendimiento y sobre todo de mujeres que estamos constantemente buscando qué servicio podemos dar, del tú a tú, porque muchas veces tenemos como que más interiorizada esa parte emocional a la hora de pensar en qué servicio pongo a disposición de. Entonces va más allá del momento riqueza, enriquecimiento, ¿no? Sino es qué puedo aportar yo a la sociedad. Y eso va muy ligado a la economía solidaria. Y entonces, bueno, al final es como ¿qué nos aporta tanto la economía? O más decir es, ¿qué nos da el espacio para nosotras poder desarrollar todo este emprendimiento que tenemos dentro? Sí, estoy súper de acuerdo y me parece también muy interesante que yo creo que la economía solidaria, un poco en línea con lo que has planteado tú, Ernesto, digamos, pone énfasis en que el punto de partida para todas las emprendedoras no es la misma, ¿no? Y busca mucho también identificar esas desigualdades y cómo disminuirlas. Entonces, muchas veces, ¿no?, cuando hablamos de este emprendedor tipo que todos nos estamos imaginando claramente, ¿no?, con un coche eléctrico, con una aplicación móvil fabulosa, este emprendedor, ¿no?, te dice, no, lo he creado yo solo desde mi garaje o yo solo con mis ahorros. Ya, tu punto de partida era que tú tenías una familia que si por lo que sea no podías... no te salía el proyecto, no pasa nada porque te ponen una casa, te dan comida, tienes un seguro médico o
estás dentro de una seguridad social que te lo mantiene, tienes ciertos apoyos, tienes ciertos no. Entonces, bueno, la economía solidaria no, investiga sobre eso y identifica que el punto de partida no es el mismo para todos y, por lo tanto, busca dar soluciones y alternativas a esas personas, ¿no? Y a esos colectivos que ese punto de partida no lo tienen dado porque sí, ¿no? Y buscar, intentar agilizar, facilitar esos espacios, empoderar también muchas veces, porque muchas veces al final si planteas que todo el mundo está en el mismo punto de partida, ¿no? Pero no es así, lo que haces es desempoderar a mucha gente que podría, que tendría esa capacidad, pero que por X motivos en su día a día no puede, ¿no? En Mujeres Migradas Emprendedoras justo acabamos de terminar un proyecto. Le hemos llamado, bueno, se llama Conectadas porque al final hemos conectado mentoras de migradas con muchísimo tiempo, con mujeres migradas recién llegadas, o mujeres migradas que llevan aquí 15 años, pero nunca se habían planteado en emprender. Entonces, al final hemos podido ver cómo los momentos de cada mujer migrada que desea emprender es tan desigual. Sí. Y sobre todo, a veces ves mujeres que llevan 5 años y que aún no han podido emprender formalmente, porque no han podido por la situación X, y ves otras igual recién llegadas, pero sí que administrativamente ya han resuelto su situación y pueden arrancar. Entonces, bueno, estamos creando como colaboraciones entre unas y las otras y para acompañarse y para que no muera el sueño, porque cuando tú vienes con una idea de mejoría y tienes unas barreras, al final eso se va perdiendo y se va diluyendo en el tiempo y muchas personas que deseaban emprender al llegar no lo han podido hacer. Entonces, bueno, lo importante es que cuando estamos enfocadas como personas que estamos dentro de la economía social, la solidaria, y queremos que nuestro colectivo alrededor mejore, no sé cómo explicarlo, porque a mí me emociona porque al final es complejo, hay que estar viviendo dentro de las situaciones para poder entender el emprendimiento y sobre todo el emprendimiento migrado. Sí. Aprovecho este programa que has comentado de Conectadas para preguntaros que, bueno, aquí os hemos presentado, ¿no?, el programa Prestatzen, que es un programa que apoya proyectos de economía social y solidaria y en específico tiene tanto una formación como en el acompañamiento, tiene procesos puntuales para intentar integrar esa visión migrante si eres una persona migrante, pero también en los propios proyectos para intentar integrar, ¿no? Ese es uno de los recursos que presentamos aquí, que es Prestatzen, pero me gustaría saber desde Economistas Sin Fronteras y también desde Mujeres Migradas Emprendedoras qué otros recursos, qué otros espacios, otros programas, actividades que se os ocurren que puede haber para apoyar el emprendimiento migrante. Vale. A ver, nosotros desde Economistas Sin Fronteras tenemos, por un lado, tenemos las asesorías internas de Economistas Sin Fronteras, en la que cualquier persona puede llamar a la web, al número de teléfono o contactar con nosotros por mail y ya concretamos una reunión para que empecemos a ver el proceso y ir dándole forma a esa idea, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos también las píldoras formativas dentro de los itinerarios de emprendimiento, que, por cierto, tenemos una mañana en Donosti, en el barrio de Guía, que se llama Aprender técnicas comerciales en el emprendimiento social según tu clientela, que parece ser que va a ser súper interesante por si alguien puede acercarse a Donosti. Luego también tenemos los cursos ligados a la emprendeduría, como fueron los viernes de emprendimiento, que ahora ha cerrado ese curso, pero fue un curso totalmente centrado y específicamente pensado para personas migrantes. Luego cursos online de emprendimiento impartidos por nuestras compañeras de Madrid. Tenemos una red de apoyo en la que estamos en comunicación directa para pasarnos talleres, actividades, herramientas de emprendeduría, cualquier cosa que pueda aportar esta red de apoyo, pues ahí la tenemos también. Y luego
también pues, hemos desarrollado algunos materiales didácticos adaptados también al emprendimiento, que también los podemos acceder a la web y se pueden descargar en cualquier momento, que es el Manual de Emprendimiento Social o la Guía de Recursos para Proyectos de Emprendimiento. Y por último, tenemos una plataforma que acabamos de lanzar hace muy poquito, que creemos que es una herramienta bastante potente, que se llama la plataforma El Nido. Es una plataforma virtual en la que cualquier persona que tenga una idea de proyecto o que simplemente quiera estar también interesada en el mundo de la emprendeduría, accede a esta plataforma y funciona como, pues sí, como una red social del emprendimiento, en la que se pueden crear grupos enfocados a la geografía y a unirse a determinados grupos para empezar a compartir pues eso, proyectos, ideas, asesoramientos, actividades, de todo. Así que si tenéis interesado, animaros. Es que ricasco. Y desde Mujeres Migradas... Me parece espectacular lo del nido, porque en Mujeres Migradas Emprendedoras lo que hacemos es también crear el espacio en el cual vemos las necesidades que se le pueden ocurrir a las mujeres, o que tienen sencillamente las mujeres migradas que desean emprender. Llevamos muy poco tiempo también, creadas desde el 2018 solo. Y lo que estamos en el proceso de aprendizaje, pero lo que sí hemos tenido claro es qué necesidades cubrir a nivel de informativo y a nivel de formación para estas mujeres que desean emprender. Porque lo cierto es que nuestra base es trabajar lo que es el crecimiento personal en la persona migrada, tanto porque lo haya perdido en la trayectoria, el tiempo que lleva aquí, y ha estado como empleada y ha perdido los sueños, porque es un proceso triste también, y si se hace solo, mucho más. Y por otro lado, lo que hemos estado haciendo es creando esos proyectos como conectadas, que al final lo que vamos haciendo son como píldoras formativas o curso que vamos realizando, pero sobre todo es eso, potenciar el autoconocimiento en la mujer, porque se va perdiendo el quién soy. Entonces, como retomar esa figura de ti como emprendedora, potenciarla, informarla y trabajar ciertos puntos. Ahora estamos muy enfocadas en los ODS, ¿no? Que es un punto importante. Si deseas emprender, estás aquí en Europa y aquí en Bilbao, ¿no? En nuestro País Vasco, y aquí se emprende de otra manera que como emprendíamos allá. Entonces, romper un poco también esquemas mentales que traemos como emprendedoras de nuestros países, que aquí luego tenemos que crear una adaptación rápida. Entonces, enfocarlo en qué son las ODS, porque igual no se conoce, y como que hay muchos temas a nivel legal, toda la fiscalidad que hay aquí. Entonces, bueno, estamos constantemente formando en pos de, sobre todo, fiscalidad, ODS. Ahora mismo tenemos mañana un taller sobre emprendimiento con perspectiva de género, porque qué visión le damos a nuestros proyectos, también como mujeres, pero cómo lo enfocamos, cómo lo visibilizamos y demás, y cómo colaboramos con nosotras y con otras personas también. Y bueno, Conectada es un proyecto en el que hemos estado creando ideas de negocio, muy básico, están en ideas, y luego pasamos, por ejemplo, a diferentes proyectos, como puede ser Prestache, porque decimos, bueno, nosotros creamos como la raíz del proyecto, luego hay que hacerle el tronco, entonces vamos como trabajando también, vamos colaborando, y bueno, tenemos más proyectos. También tenemos justito que estamos en un proceso son espacios de transmitir cómo nosotras como emprendedoras hemos pasado todo el proceso. Y es un proyecto que se llama Creando Nuevas Realidades, y también otro que se llama Soy Emprendedora y Vivo en tu Barrio. Entonces, como nuestra propia, la comunidad en general, pueden vernos con otra mirada, romper un poco los estereotipos de cuáles son los empleos que tenemos como mujeres migradas, y emprendimientos tales, porque nuestra red de emprendedoras, ahora estamos casi unas 80 mujeres, y hay una diversidad. Bueno, estamos emprendiendo de hace mucho tiempo, somos menos, pero son emprendimientos que muchas personas en la sociedad no son capaces de llegar a pensar que estamos haciendo. Entonces, bueno, estamos rompiendo un poco también los estereotipos,
y nada, y haciéndonos ver, Qué guay. que es importante. Es que ricasco a las dos, de verdad, por venir hoy y por contarnos, ¿no?, cómo es vuestra experiencia emprendiendo en economía social y solidaria y, sobre todo, ¿no?, cómo es el emprendimiento desde una persona migrante. Y yo creo que Iñaki, ya lo dejamos Gracias, aquí. sí, nada, fantástica la labor que hacéis, tanto desde Economistas Sin Fronteras, lo del nido me ha parecido una iniciativa súper interesante. También en la Asociación de Mujeres Migradas Emprendedoras, es alucinante la cantidad de iniciativas que lleváis a cabo. Y a ti, por supuesto, Blanca, en REAS Euskadi. Yo, una última pregunta para cerrar, nada, brevemente. Antes hablabais de que, bueno, del apoyo de las instituciones. ¿Os sentís respaldados en general por las instituciones? ¿Creéis que pueden hacer algo más? Siempre, todos podemos hacer algo más en algo, ¿no? Pero en general, ¿os sentís respaldados suficientemente o...? Esto tiene mucha tela, ¿eh? Esa pregunta. Ya, esto no se puede Lo que responder no en un tenemos es minuto. mucho tiempo. Lo que no es mucho tiempo. Vale. Bueno, desde Mujeres Migradas Emprendedoras, lo cierto es que llevamos muy poco tiempo como asociación y es cierto que nos hemos sentido respaldados hasta ahora por la Diputación Foral de Vizcaya, porque hemos presentado propuestas, les han parecido súper interesantes y han estado apoyando, y también por el Gobierno vasco. Y también tengo que decir que pertenecemos a Bilbao, por lo que el Ayuntamiento de Bilbao también nos ha estado... Y yo creo que por el poco tiempo que llevamos, nos han apoyado. Nunca es suficiente, pero lo cierto es que como asociación no nos podemos quejar. Sí. Ahora, las propuestas que hemos hecho son buenas. Algo que veáis, no tanto del lado económico, digamos, sino algo que os pudiera habilitar o os pudiera facilitar la vida o vuestra actividad, vamos. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao no ha hecho una gran apuesta montando este espacio, que es tanto un espacio físico como simbólico, que es el Econopolo, un espacio para fomentar no solamente el emprendimiento en general, sino en específico el emprendimiento en economía social y solidaria. Entonces, bueno, nos parece que poco a poco se están dando pasos de este tipo y vas viendo poquito a poquito que hay, pues por ejemplo, con la compra pública responsable o con diferentes tipos de iniciativas, hay cada vez más ayuntamientos, incluso diputaciones, ¿no?, que se van poquito a poquito acercando a modelos de emprendimiento que son más sostenibles, que lo que buscan es más generar esa comunidad, ¿no?, y hacer las cosas de una forma distinta. ¿Es suficiente? Siempre vamos a decir que no, sin duda alguna. Pero bueno, sí hay poco a poco, ¿no?, pasos. Sí que es verdad que, por ejemplo, me parece importante destacar una labor que hicieron el año pasado, bueno, el año pasado no, este año, más o menos en verano, Economistas Sin Fronteras, que generaron unos espacios muy interesantes con emprendedoras migrantes, instituciones públicas e instituciones financieras, para intentar generar, ¿no?, esos lazos e identificar esas necesidades comunes y ver cómo darle respuesta. Entonces, creo que ese tipo de espacios cada vez se tienen que dar más. Seguro que... Se nota la apuesta, seguro que se está apostando, se nota. Sí. Bueno, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, Ernesto Fernández, Maylin Vergara y Blanca Boix. Hemos hablado de economía social y solidaria con ellos. Es que ricasco, muchas gracias. Y continuamos nosotros esta tarde a partir de las 3. Hasta luego. Es que ricasco. Agur.